Hay personas que sonríen mientras están rompiendo por dentro, que llegan puntuales, cumplen con todo, siempre responden bien, muy bien, cuando les preguntan cómo están. Y aún así por dentro llevan días, meses, incluso años sobreviviendo en silencio. Y tú tal vez no lo notas, tal vez yo no lo noto. Tal vez el mundo entero se ha acostumbrado tanto a mirar apariencias que ya no sabe reconocer un alma cansada. ¿Te has dado cuenta que vivimos en una cultura donde todo debe ser perfecto? En redes sociales, en el trabajo, en la familia, y te dicen sonríe, rinde, trabaja, no te quejes, no demuestres tus heridas, y si algo duele, pues al menos que no se te note. Muchas de las historias reales, las que duelen de verdad, son ignoradas. ¿Por qué sucede esto? Porque no encajan en los estándares sociales, porque mostrarte vulnerable sigue siendo un acto de rebeldía. Bienvenidos a Detrás de lo que ves, un espacio donde las apariencias se desmoronan y lo invisible por fin encuentra su voz. Aquí no venimos a juzgar, sino a mirar con honestidad. Vamos a hablar de lo que nadie te cuenta, del cansancio detrás del éxito, del llanto detrás de tu sonrisa, del miedo escondido tras la fortaleza. Porque todos en algún momento hemos dicho, estoy bien, cuando por dentro estamos a punto de estallar, de rendirnos. Yo soy Elsa Tobón. En cada episodio te acompañaré a descubrir las historias reales que muchas callan, pero que merecen ser escuchadas y contadas. Este podcast existe para recordarte que no estás sola, que lo que sientes es válido y que está bien no estar bien. Esto es Detrás de lo que ves. Hoy quiero pedirte algo desde el comienzo en este episodio. No escuches esto solo con tus oídos, escúchalo con el corazón, porque quizá mientras oyes estas palabras estás pensando en alguien a quien juzgaste demasiado rápido. O quizás te estás reconociendo a ti mismo, a ti misma, sintiendo que nadie ha sabido ver tu dolor, tu esfuerzo, tus noches largas, tus batallas calladas. Siempre nos dijeron que para que todo fuera bien, que la empatía era ponerse en los zapatos del otro. Pero hoy quiero desafiar esa idea, porque aunque uses sus zapatos, tus pies no llevan sus heridas. Aunque intentes caminar su camino, no conoces las piedras que le tocó pisar, no sabes cuántas veces tuvo que seguir adelante con el alma hecha pedazos. Por eso, hoy no vamos a hablar de una empatía superficial, bonita o una frase de las que son hechas. Hoy vamos a hablar de una empatía real, de esa que no presume entenderlo todo, pero que sí decide acompañar, de esa que no arregla pero abraza, de esa que no juzga pero sostiene, de esa que en silencio se convierte en refugio. Bienvenidas y bienvenidos a Detrás de lo que ves. Soy Elsa Tobón y hoy quiero invitarte a mirar más allá de las conductas, más allá de las palabras, más allá de los muros, porque detrás de cada rostro hay una historia, detrás de cada historia hay un dolor que merece respeto. Vivimos en una época extraña, estamos más conectados que nunca, pero cada vez nos cuesta más detenernos de verdad a sentir con el otro. Vemos una publicación, una foto, un gesto, una respuesta cortante, una ausencia, una actitud distante y enseguida sacamos conclusiones. Nos hemos vuelto rápidos para opinar y lentos para comprender. Cuando alguien llora, queremos callar su llanto. Cuando alguien se quiebra, queremos darle fórmulas. Cuando alguien se muestra o muestra su dolor, muchas veces respondemos con frases que suenan correctas, pero que no alivian para nada. Todo va a pasar, todo pasa por algo, tienes que ser fuerte, no es para tanto. Yo sé cómo se siente, pero no, la mayoría de esas veces no sabemos cómo se siente el otro. Y reconocer eso no nos hace menos humanos, nos hace más humildes. La verdadera empatía no nace de creer que comprendemos por completo el corazón ajeno. Nace de aceptar que hay dolores que no podemos medir, batallas que no podemos imaginar y cargas que no podríamos describir aunque nos explicaran 1000 veces. La empatía madura no dice, ya entendí tu sufrimiento, dice, aunque no entiendo del todo, no te voy a dejar solo en él o en este momento. Y esto cambia todo, porque hay una diferencia enorme entre querer explicar el dolor de alguien y decidir honrarlo.
entre analizar una herida y sentarse al lado de quien sangra. La vida de muchas personas está sometida o sostenida por hilos invisibles. Hay quienes sonríen porque no pueden darse el lujo de derrumbarse. Hay quienes parecen fríos pero en realidad están agotados. Hay quienes parecen indiferentes pero lo que tienen es el corazón lleno de cansancio acumulado. Y hay quienes que no saben pedir ayuda porque el día que la pidieron nadie llegó. La Biblia nos regala una instrucción tan sencilla como profunda. Llora con los que lloran y alégrate con los que se alegran. Dice, llora con ellos, alégrate con ellos, es decir, acompaña, haz presencia, haz espacio, haz del amor una casa, porque a veces es lo único que una persona necesita para no rendirse, sentir que su dolor no la dejó sola en el mundo. Hoy quiero invitarte antes de seguir a pensar en alguien que hoy te cuesta entender, alguien cuyo carácter incomoda, alguien que te parece frío, complicado, distante, agresivo o imposible. Ahora respira hondo y por un momento deja de preguntarte qué le pasa y empieza a preguntarte qué habrá vivido para reaccionar así. No para justificar todo, no para permitir lo dañino, sino para recordar que muchas veces detrás de una actitud difícil hay una herida que nunca fue atendida. Quédate hasta el final porque quizá este episodio no solo cambie tu manera de ver a otros, quizá también sane la manera en que tú has querido ser visto. Hay cansancios que no se notan en la cara, hay tristezas que aprendieron a maquillarse bien, hay dolores que se volvieron tan antiguos que la persona ya no los cuenta porque piensa que a nadie le importan. Y sin embargo están ahí, en la mirada, en el tono de voz, en la manera en que alguien evita hablar de sí mismo, en la forma que se aleja antes de que lo rechacen, en la rigidez de quien ha tenido que sobrevivir demasiado tiempo. ¿Cuántas veces tú mismo, tú misma has salido al mundo fingiendo que todo está bien? ¿Cuántas veces respondiste todo bien cuando por dentro estabas apagado, estabas a punto de perderte? ¿Cuántas veces deseaste en silencio que alguien notara tu cansancio sin pedirte explicaciones? Que alguien te dijera, no sé exactamente qué llevas encima, pero no tienes que cargarlo solo, sola. Eso que tú has necesitado, también lo necesita el resto de personas. Tu vecino, tu compañero de trabajo, la persona que atiende en la tienda, tu familia o tu familiar más complejo, incluso ese amigo que siempre parece fuerte. Todos, absolutamente todos, estamos peleando alguna batalla que no siempre se ve. Y cuando entendemos eso, la mirada cambia. La empatía comienza cuando miramos o dejamos de mirar a la gente solo por lo que muestra y empezamos a percibir por lo que tal vez está tratando de soportar. Ser empático no es convertirte en salvador de nadie, es convertirte en un lugar seguro, es mirar con ternura, es frenar el impulso del juicio, es darle al otro el regalo, tan raro hoy en día de sentirse humano sin tener que defenderse. Quiero contarte una historia que me marcó profundamente. Es una historia sencilla por fuera, pero sagrada por dentro, porque hay encuentros que no hacen ruido y aún así te cambian la manera de mirar a los demás para siempre. Durante mucho tiempo trabajé cerca de una mujer a la que llamaré Marta. Marta era para casi todos una persona difícil, no porque gritara, no porque fuera grosera de forma evidente, sino porque parecía vivir detrás de un muro. Respondía con pocas palabras, no sonreía casi nunca, mantenía la mirada en asuntos, en la distancia, siempre se sentía fría, era eficiente, correcta, impecable, pero inaccesible. Yo desde mi comodidad la juzgué. No lo hice en voz alta, pero juzgué en mi corazón. Pensaba cosas como, qué mujer tan seca, ay, tan grosera, qué difícil debe ser convivir con ella, qué falta de calidez, cómo puede ser tan indiferente, cómo no puede ponerse en los zapatos del otro. A veces creemos que no hacemos daño porque no pronunciamos nuestros juicios, pero el corazón también hiere cuando decide reducir a alguien a una impresión. Yo pensaba que veía a Marta con claridad, pero en realidad solo estaba viendo la parte de ella que con su dolor le permitía mostrar. Estaba interpretando su armadura como si fuera su esencia. Y eso pasa mucho, confundimos los mecanismos de defensa con la verdadera identidad de las personas. Un viernes por la tarde estaba lloviendo con fuerza. Había sido una semana pesada, de esas que dejan el cuerpo en automático y la mente saturada.
Salí del edificio rumbo al estacionamiento con la urgencia normal de quien solo quiere llegar a casa para quitarse los zapatos, descansar y dejar de pensar en todo lo del trabajo. Y entonces la vi. Marta no estaba entrando a su auto, no estaba hablando por teléfono, no estaba corriendo para no mojarse. Tenía el rostro escondido entre sus manos y había algo en su postura, algo tan profundamente quebrado que me dejó inmóvil. Mi primer pensamiento fue torpe, casi automático. Seguro algo salió mal en el trabajo. Qué fácil es seguir interpretando desde la superficie, incluso cuando el dolor está frente a nosotros. Pero algo dentro de mí me dijo que no siguiera caminando. No sabía qué decir, no tenía una frase correcta, no tenía preparación para ese momento. Solo tenía una certeza, no debía dejarla sola. Me acerqué despacio, no le pregunté, ¿qué te pasa? A veces esa pregunta pesa demasiado cuando alguien apenas puede respirar. Simplemente me senté a su lado. El piso estaba helado, la lluvia mojaba los bordes de nuestra ropa. El aire olía a cemento húmedo y cansancio. Y el silencio era tan denso que parecía tener cuerpo. Pasaron varios minutos sin que nadie dijera nada. Y extrañamente no se sintió incómodo, se sintió humano, como si por primera vez no hiciera falta llenar el vacío con palabras. Después de un rato Marta habló. Su voz no era la voz firme y controlada de la oficina. Era una voz rota, frágil, cansada. Una voz que quizás llevaba demasiado tiempo sin encontrar dónde caer. Me dijo que llevaba 2 años cuidando sola a su madre, que tenía Alzheimer avanzado. 2 años viendo como una persona que amaba se iba borrando lentamente frente a sus ojos. 2 años despertando de madrugada para asistirla. 2 años cambiando sábanas, repitiendo nombres, calmando confusiones, recogiendo olvidos. 2 años de noches partidas, de miedo, de culpa, de agotamiento, de ver cómo alguien a quien amas deja de reconocerte. Y luego cada mañana Marta se vestía, se peinaba, llegaba al trabajo y funcionaba. Funcionaba como podía, funcionaba sin derrumbarse, funcionaba detrás de una muralla que nosotros habíamos confundido con dureza. Su frialdad no era desprecio, era supervivencia. Su distancia no era arrogancia, era el último pedazo de control que le quedaba para no romperse delante de todos. Su silencio no era desinterés, era cansancio acumulado hasta los huesos. Mientras la escuchaba sentí una vergüenza profunda, no una vergüenza que humilla, sino esa que despierta. La vergüenza de haber juzgado a alguien cuyo dolor yo no había imaginado. La vergüenza de creer que entendía su carácter cuando no sabía nada de sus noches, nada de sus lágrimas, nada de su batalla. Y ahí, sentada junto a ella en el estacionamiento, entendí algo que no he olvidado. Muchas personas no están siendo frías contigo, están intentando no desmoronarse frente de ti. No trate de arreglar su tristeza, no le dije frases prefabricadas, no intenté explicarle el propósito del sufrimiento. No le hablé de fortaleza, ni de todo pasa por algo, ni de recompensas futuras. Hice algo mucho más pequeño y mucho más verdadero. Le tomé la mano y lloramos juntas. No como 2 compañeras de trabajo, no como 2 mujeres que por fin tenían una conversación pendiente. Lloramos como 2 seres humanos que por un instante se encontraron sin máscaras. En el asfalto mojado ya no había cargos, ni apariencias, ni reputaciones que cuidar. Solo habían 2 almas reconociendo que a veces la vida pesa demasiado y que nadie debería tener que sostener todo solo, sola. Esa tarde no curó a su madre, no resolvió su agotamiento, no cambió las circunstancias, pero sí cambió algo inmenso, el espacio entre nosotras. Cambió mi mirada, cambió mi manera de nombrarla en mi interior. Cambió la distancia que antes estaba llena de juicios y que ahora estaba llena de respeto. Marta no necesitaba que yo supiera cuidar a alguien con Alzheimer. No necesitaba que yo entendiera cada detalle de su desgaste. No necesitaba algo fuera de lo común. Necesitaba algo mucho más simple y mucho más raro. Que alguien honrara su cansancio sin minimizarlo. Desde ese día comprendí que tender la mano no siempre es sacar a alguien del pozo. A veces es bajar al borde, sentarse cerca y decir con tu presencia, no puedo cargar esto por ti, pero no voy a dejarte sola en ello.
Y eso para alguien que lleva demasiado tiempo resistiendo puede sentirse como un milagro, porque la empatía no siempre cambia las circunstancias, pero cambia la manera en que cada persona atraviesa esas circunstancias. A veces eso es suficiente para devolverle un poco de aire al alma. Hay algo profundamente sagrado en acompañar a otro ser humano sin exigirle explicaciones. Hay algo divino en la ternura que no interroga, en la presencia que no invade, en el amor que no presume tener respuestas. Quizás por eso la empatía se parece tanto al corazón de Dios, porque Dios no se acerca a nosotros solo cuando estamos impecables, listos, felices. Se acerca también cuando estamos rotos, confundidos, agotados, contradiciéndonos, sobreviviendo apenas. La empatía verdadera hace eso mismo. No ama la versión ordenada de la gente, ama también su caos, su noche, su proceso, su herida. Acompañar aunque no comprendas, escuchar aunque no tengas la cura, quedarte aunque no haya nada que decir, eso también es amor, eso también sana, eso también salva, de formas silenciosas, a quienes están al borde de rendirse, de derretirse. La empatía es quizás una de las formas más puras de decir al otro: tu dolor no me incomoda, tu humanidad no me asusta, puedes existir aquí tal como estás. Y ahora, ¿cómo practicar una empatía más profunda, más valiente, más real? El otro no está obligado a sentir como tú, no está obligado a reaccionar como tú reaccionarías, no está obligado a procesar el dolor de la forma que a ti te parece correcta. Madurar emocionalmente también significa aceptar que cada persona vive la vida desde la historia distinta, desde las heridas distintas, desde recursos internos distintos, desde las pérdidas que tú no viste. Respetar eso es una forma de amor. No intentes hacer que el dolor ajeno tenga tu lenguaje. Escúchalo en su propio idioma. Escuchar no es esperar tu turno para hablar. Escuchar no es comparar heridas. Escuchar no es corregir emociones. Escuchar de verdad es ofrecerle al otro un espacio limpio donde pueda poner su verdad sin miedo a ser reducido, corregido o apresurado. A veces una persona no necesita orientación, necesita dignidad, necesita sentir que lo que vive merece ser escuchado sin interrupciones, sin juicios. Tu atención sincera puede convertirse en un lugar de descanso para alguien que lleva años sintiéndose ignorado. Sé que nos angustia mucho no saber qué decir, pero la verdad es que las palabras correctas rara vez son lo más importante. Lo más importante es estar, llamar, sentarte al lado, responder el mensaje, visitar, quedarte un poco más. La presencia amorosa tiene una fuerza más potente que las palabras bonitas, que las frases que nunca podrán reemplazar ese espacio. A veces el mensaje más poderoso no se pronuncia. La empatía no solo se manifiesta en el dolor, también se revela en la alegría. Llorar con quien llora es hermoso, pero también lo es celebrar sinceramente a quien florece, a quien recibe una oportunidad, a quien sana primero, a quien avanza, a quien logra algo que tú aún estás esperando. Eso requiere generosidad interior, requiere un corazón libre de competencia silenciosa, porque amar de verdad también es poder decir: tu bendición no amenaza mi valor, puedo alegrarme contigo de corazón. Y por último, nunca sabes quién está al borde, nunca sabes quién acaba de recibir una mala noticia, nunca sabes quién no durmió anoche, nunca sabes quién está fingiendo fortaleza porque siente que no tiene opción. Por eso, una palabra amable no es poca cosa, un gesto de paciencia no es poca cosa, no interrumpir con dureza no es poca cosa. Tu amabilidad podría parecerte mínima, pero para alguien que está sobreviviendo podría sentirse como agua en el desierto. Hoy quiero dejarte con una imagen en el corazón. Imagina que cada persona que ves va caminando con una carga invisible sobre sus hombros. Algunos la llevan con elegancia, otros con torpeza, otros ya casi no pueden más. Tú no siempre podrás quitarle el peso, pero sí puedes evitar ponerle uno más con tu juicio.
Sí puedes ofrecerle una pausa, sí puedes regalarle un descanso, sí puedes convertirte, aunque sea por un instante, en un pequeño refugio. No busques tan rápido, no des por hecho que sabes lo que hay detrás de una actitud. No confundas el cansancio con mala intención. No confundas la distancia con falta de corazón. No confundas una coraza con la verdad completa de una persona. Detrás de lo que ves siempre hay más. Más historia, más herida, más lucha, más humanidad. Y quizás el amor más grande que puedes ofrecer no es tener todas las respuestas, sino mirar a alguien, hacerle sentir con tu forma de estar, que no tiene que defender su dolor para merecer compasión. Bueno, mis oyentes, gracias por quedarte hasta aquí, por abrir ese espacio en tu día, en tu alma. Deseo profundamente que este episodio no solo te acompañe hoy, sino que transforme la forma en que miras a quienes te rodean y también la forma en la que tratas y te tratas a ti mismo cuando estás atravesando una batalla silenciosa. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite sentirse visto, comprendido o acompañado. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez juzgaste a alguien y después descubriste una historia que te cambió por dentro? Te voy a leer. Si este espacio resonó contigo, no olvides suscribirte y dale like. Recuerda que seguiremos caminando juntos, juntas en este espacio donde miramos más allá de lo visible, más allá de las máscaras, más allá del ruido. Esto es Detrás de lo que ves. Hasta pronto.